Hola, mi nombre es Fer Bustos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Filosofía Pop, un podcast donde más allá de explicar conceptos o autores en términos académicos, intentamos propiciar una reflexión filosófica desde lo que acontece en la cultura popular. Filosofía Pop. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saluda Fer Bustos, Filosofía Pop. Y bueno, yo sé que los tenía algo abandonados, abandonadas acá por el podcast, pero la realidad es que sí toma muchísimo tiempo el hecho de simplemente poner la cámara, micrófonos, editar y demás. Eh, pero tampoco quería dejar pasar la oportunidad de una polémica que está aconteciendo para venir y dialogar por acá con ustedes, porque creo que también es necesario que desde diferentes lugares la gente se posicione con relación a este tipo de problemáticas. También porque al final son problemáticas sociales que terminan por atravesarnos como sociedad y que es importante que nos percatemos el por qué se dicen o el por qué se hacen las críticas que se hacen y que no simplemente seamos ajenos desde, digamos, un pensamiento sin ningún tipo de crítica de por medio hacia lo que está sucediendo ahí frente a nuestros ojos en las redes sociales y que frecuentemente sucede, ¿no? Como ustedes saben, hay una polémica que se está jugando en este momento y que tiene que ver con una influencer, podcaster, tiene un podcast y ella es muy famosa. Y hace unos días subió unas fotos y estas fotos recibieron unas críticas por parte de diferentes personas y esto ha generado un debate, polémica, peleas en plataformas donde un grupo de personas principalmente blancas o privilegiadas dicen que pues bueno, que ellos están tratando de hacer bien por el mundo, y que no pueden hacer, digamos, que no pueden ejercer libremente como esta buena voluntad y sus buenas acciones, porque siempre hay personas que de alguna manera se lo reprochan de alguna u otra manera, y que estas personas, pues bueno, solamente están ahí como criticando desde el anonimato, que critican simplemente por criticar, sin darse cuenta de que en realidad ellas sí están haciendo algo, ¿no? Y que si tú quieres hacer algo en lugar de criticar, más bien deberías de por lo menos intentar ejercer estas prácticas que claro, aparentemente se ejercen como desde el más alto escalón ético, como hacen ellas, en lugar de simplemente quejarte. Y por el otro lado, pues bueno, ha habido, digamos, principalmente muchas personas que han sido racializadas, que han sido violentadas, que han sufrido incluso que han sufrido discriminación a lo largo de su vida, haciendo, digamos, como una crítica sobre el por qué no estuvo chingón que ella subiera estas fotos, y que es un tipo de fotos que incluso se ha vuelto ya un cliché, que personas blancas o personas que participan de la blanquitud o que tienen dinero comúnmente suban a sus plataformas. Claro, siempre desde un revestimiento ético de que están tratando de hacer el bien y de que están ayudando. Y creo que en parte esto es lo problemático y lo choqueante de todo el asunto, que en realidad nada de esto es nuevo, que en realidad esto se viene señalando desde hace muchísimo tiempo atrás y que lo que impresiona es el hecho de no informarse, el hecho de que te valga madres, pues a final de cuentas que haya, digamos, como todos estos discursos que están señalando, que están tratando de decirle a la gente el por qué este tipo de prácticas pueden resultar violentas, ¿no? Eh, Esto es lo que resulta problemático, ¿no? Porque claro, creo que en buena medida, si no se escucha al otro, a la otra, que está haciendo esta crítica informada y desde un posicionamiento ético genuinamente, pues creo que también en buena medida es porque hay una red de privilegio que te permite no enterarte de esa realidad y seguir funcionando sin enterarte de todas estas otras cosas que acontecen.
Yo hace muchísimo tiempo incluso llegué a hacer un TikTok que en su momento se viralizó y que en su momento simplemente yo tomé, digamos, como pretexto para hablar de esto, algunas fotos creo que habían sido, digamos, como unas historias que Luisito Comunica había subido y que, pues bueno, se viralizaron, no recuerdo muy bien cómo fue, pues yo de pronto agarré este tipo de fotografías y expuse una crítica. ¿Qué tipo de fotografías eran? Eran fotografías donde él salía, espero no equivocarme, creo que sí era él, donde él salía, digamos, como había hecho algún viaje a uno de estos lugares donde la gente vive en pobreza y que pareciera ser que son como los destinos preferidos de gente blanco, de gente que tiene dinero para ir a tener una revelación espiritual, una revelación ética, una revelación de vida. Es curioso que justamente escojan este tipo de lugares para viajar y una vez que están ahí se toman fotografías con estas personas que viven en un mundo que es completamente distinto, es tangencialmente distinto y hasta opuesto, digamos, a la forma de vida que tienen este tipo de personas, incluso al tipo de vida que tengo yo y que después vienen y suben este tipo de fotografías a sus redes sociales, a sus plataformas. Y que claro, todo esto genera también como una avalancha de likes y de buenondismo, pero es un buenondismo vacío y acrítico, donde es como de que, ay, qué cool que fuiste a ayudar, ay, qué cool que los fuiste a visitar, qué cool que hay una acción que se está generando de tu parte. Y lo que yo decía en este TikTok que subí hace mucho tiempo es que teníamos que tener cuidado con esto, porque algo que resulta problemático es la manera en la que de alguna forma se termina por lucrar con la pobreza, con la violencia, con la forma en la que estas personas han sido racializadas, violentadas históricamente, para ponerlos, digamos, como desde tu frame de persona salvadora y que justamente de aquí viene también un poco como este concepto que a mucha gente le molesta, que es el concepto de salvador o salvadora blanca. Porque generalmente es como este personaje de piel blanca que se cree que es un salvador o salvadora y que va a ir ahí a ayudarles y a cambiarles la vida, pero que rara vez esto pasa. Y este tipo de viajes, pues, que hace la persona, que hacen personas como muy adineradas o que están atravesadas como con esta idea de que van a ayudar y que van a generar un cambio, a veces pareciera ser que son como una suerte de safaris humanitarios y que son muy parecidos a este tipo de viajes que hacen las personas que están en universidades privadas, no sé, como, no sé, en cualquier religión privada que participe, perdón, en cualquier universidad o escuela privada que participe de un posicionamiento religioso. Uy, se me olvidó ahorita la palabra, misiones, y que se van de misiones. Es exactamente como lo mismo, solamente que a un nivel mayor. Estas personas cuando se van a misiones se van atravesados con esta idea de hacer un trabajo servil, de ayudar a la otra persona. El tema con todas este tipo de experiencias es que generalmente estas personas que van a estos viajes, a estos lugares, regresan diciendo que toda esta experiencia les cambió la vida. Y ahí es ahí donde está principalmente el problema, porque este tipo de experiencias no están ahí para cambiarte tu vida, sino que, porque vamos, a final de cuentas, la situación de vida que uno debería de buscar cambiar es la de estas personas que viven en pobreza. No la tuya, que estás poca madre, pues, porque al final de cuentas tú vas simplemente como turista. Y tú al otro día regresas a tu casa y de pronto puedes sentir como de que, wow, no, y todo lo que experimenté, y wow, no, ¿cómo puede hacer esta gente? Porque claro, se resignifica el parámetro bajo el cual tú experimentas tu día a día. Pero esto se te desdibuja a los días, después te vas al antro, después te vas de pedo, después te vas a comprar cosas y te la pasas chingón y se te olvida completamente todo esto que supuestamente te resignificó
este viaje. Sin embargo, estas personas siguen viviendo en esta misma situación. Y esto es a final de cuentas lo problemático. Y por esto y por eso es que se dice que de alguna manera terminan por lucrar con estas personas, porque simplemente es como una suerte de medallita samaritana que se van poniendo estas personas justo para reafirmar que son buenas personas frente al resto de las personas. Y claro, después se escudan en esto que yo estaba diciendo hace rato, de que de que ellos son buenos, ¿no? Son buenas personas porque ayudan. Tú eres una mala persona porque ejerces esta crítica. Y eso me parece terrible, perverso, al mismo tiempo ignorante. Charles Dickens por ahí decía que los peores dueños de esclavos eran los que trataban bien a sus esclavos, porque al tratarlos bien, sus esclavos no se percataban del sistema tan horrible en el que estaban insertos. Es decir, al tratar bien a estos esclavos, pues los esclavos terminaban diciendo cosas como de que, ah, mira, mi amo es súper buen pedo, ¿no? Pero si tu amo fuera súper buen pedo, y digo amo porque a final de cuentas es esa dialéctica en la que está inserto el amo y el esclavo, pero si tu amo fuera tan buena persona, te liberaría, haría algo por cambiar esta situación de opresión, porque a final de cuentas, si estás al interior de esta lógica, significa que tu libertad está coartada, no eres dueño de gran parte de tu vida. Y esto es un poco algo que atraviesa todo esto. Eh, el hecho de hacer estas cosas termina por desdibujar y por no reconocer cuáles son las problemáticas reales. ¿Cuáles son todas esas cosas que han funcionado estructuralmente, sistemáticamente a lo largo de los años, que han hecho que estas personas se encuentren viviendo en la situación que viven? Porque si tú vas y bla, 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 y aparentemente subes estas fotos y dices que estás haciendo algo, pareciera ser que genuinamente algo está sucediendo. Pero la realidad es que esto es vacío porque no hay algo que genuinamente esté sucediendo. Estas personas siguen viviendo en la misma situación. Si quieres hacer algo por genuinamente cambiarlo, por cambiar estas condiciones que generan que estas personas vivan de las maneras en las que viven, lo primero que tenemos que hacer es reconocer, escuchar, reconocer, ser críticos, críticas, observar, decirlo, confrontarlo y decir, claro que yo tengo un privilegio cabroncísimo. Y claro que de alguna manera que es cierto estos señalamientos que me están escuchando. Porque si no, de otra forma, todo este posicionamiento naif frente a todas estas problemáticas reales que para nosotros pueden ser como simplemente teoría, pero para esas personas es algo encarnado, es una realidad. Y este posicionamiento naif no hace nada más que dejar que el problema siga persistiendo. Y desde ahí entonces estas personas no son buenos samaritanas o buenas samaritanas, sino al contrario, son descendientes de las mismas personas que ocasionaron todo este tipo de problemáticas y que desde un privilegio son incapaces de reconocer cuál es el meollo del asunto. Y ese es el problema real con todo esto. Y decidí hablar acerca de todo esto y subir este episodio que ni siquiera lo tengo articulado y que no tengo nada escrito sobre esto, por varios videos que he visto que de verdad me hacen enojar. Vi un post que subió como esta persona y entré a leer como comentarios que mucha gente le dejaba y algunos de gente que me siguen y que sigo. Y fue terrible, ¿no? Ver como qué tanto
eh, podemos simplemente como darnos palmaditas, pues, en la espalda y decir como que todo está cool y que dejemos que los demás personas critiquen y que es gente que está amargada, y que eres una chingona o que eres un chingón, porque no podemos participar, de verdad, no podemos participar. Y claro, la mayoría de todas esas personas, eh, y perdón si me están escuchando, pero algunas de estas personas, pero son blancas estas personas. Y vamos, o sea, hay un gran dato ahí de por medio que creo que podríamos comenzar a visualizar y a reconocer qué es eso que imposibilita que pueda yo comprender muchas de las críticas y exposición de ideas y de problemáticas que están haciendo muchas personas. ¿Cuál es el sesgo que me está atravesando que imposibilita que sea capaz de comprender que ahí hay un problema? Porque lo hay. ¿Por qué no lo puedo ver? Y a ver, y ojo, como una persona que crea contenido, como una persona que lleva años escribiendo en revistas y que llevo de alguna manera jugándome en lo público, eh, es cierto y es cierto que hay muchas veces en los que hay gente y que las redes sociales son excesivamente violentas y que hay gente que simplemente te comenta por comentar desde el anonimato y que son, digamos, como que bien ojetes y bien violentas estas personas. Es algo completamente cierto. Pero también tenemos que tener la sensibilidad y la crítica, autocrítica, para poder ver entre todo esto y diferenciar ese tipo de mala hazaña con este otro tipo de comentarios informados que están tratando genuinamente de generar un cambio. Porque lo más fácil es seguirnos como las cosas han seguido y que los espacios los sigan ocupando las mismas personas privilegiadas y que después se vengan a defender entre ellas. Eso es lo más sencillo. Y eso es lo que y eso es lo que se está defendiendo. Lo que están defendiendo justamente estas personas que no quieren ser, que no quieren reconocer que hay una diferencia entre cualquier tipo de comentario que te puede dejar como un bot o alguien desde el anonimato, a estos comentarios que tienen un rostro principalmente moreno, que les está diciendo, hey, y lo vuelvo a decir informadamente y críticamente, hey, hay esto. Deciden simplemente no escucharlo, no ignorarlo, porque todo es por envidia. Y vamos, o sea, cuánto pinche ego, cuánta cegazón, cuánto privilegio tiene que habitarte como para decir todo este tipo de cosas. Para que haya personas que salgan a defender todo esto y comparar todo este tipo de críticas con, con el nazismo. Cuando este grupo de personas, entre ellas casi casi están diciendo, desde lo que dicen, casi casi es como si estuvieran diciendo que nunca ha habido un sistema que ha oprimido y que ha violentado. Y eso es terrible. Porque es incluso pasarse eh, la historia por la espalda. Y eso me parece un acto con mucha vileza. Tenemos que hablar también y reconocer cómo el activismo se ha vuelto una actividad empresarial, cómo se ha lucrado desde el dolor de otras personas, cómo se lucra desde las historias de vida que han estado atravesadas por diferentes violencias. El cómo se lucra con esto, cómo se vuelve una moneda de cambio social para que otras personas lleguen
y te validan a partir de esto. Porque claro que es esto, claro que es eso. Y yo no dudo que haya personas que tienen buenas intenciones, pero si tienes buenas intenciones y si quieres tratar justamente este tipo de problemáticas, si quieres ocuparte con esas problemáticas, creo que lo primero que tienes que hacer es ser crítico y crítica, porque si no, entonces es un trabajo o es una acción realizada meramente por ego, ¿no? Como un gatito lamiéndose, las patitas. Es esto es a final de cuentas lo terrible y es lo problemático, y claro, habría que reconocerlo, ¿no? También el qué posibilita que todo eso se vuelva una actividad empresarial. Claro, es el capitalismo, ¿no? Que se mete en todos lados y que se puede lucrar con todos lados. Pero hay personas que han aprendido muy bien a hacerlo y que entre ciertos círculos sociales, entre gente que participa de un optimismo cruel, y digo que es un optimismo cruel, que también lo podría decir como un optimismo ignorante, porque es un sí, las cosas pueden cambiar, pero las cosas pueden cambiar echándole ganas a tu propia vida y siendo completamente indiferente de la realidad y del mundo en el que vivimos y de las situaciones de violencias que atraviesan las vidas de otras personas. Eh, 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 las personas que participan de ahí también llegan y dan palmaditas, digamos, como a todo ese tipo de cosas. Y es como que, ay, sí, qué buena onda, ¿no? Porque tú estás haciendo algo, ¿no? Como esta persona que está generando una crítica para que genuinamente veamos qué es lo que deberíamos de estar cambiando para que estas personas dejen de estar marginizadas. Porque eso es lo que deberíamos de ser y de cambiar. No simplemente tomar como pastillitas para ocultar las cosas. Y que es bien raro, ¿no? Todo esto, porque eh, escuchaba justamente a un amigo, ¿no? Como decir que cómo va cambiando incluso la idea de Dios, cómo va mutando a lo largo de la historia. Y claro, teníamos como esta vieja idea que sigue operando para algunos hasta el día de hoy, de que Dios en lo que se fijaba, pues era en la confección del alma. Eh, Y que claro, ¿no? Es decir, por eso también Jesucristo era asceta, vivía desapegado de los bienes materiales. Sin embargo, esto hay un momento en el que cambia y pareciera ser que desde hace varios años el Dios que nos habita es el Dios que quiere a los ricos, ¿no? El Dios que quiere a los blancos, el Dios que quiere a los ricos, el Dios que quiere al empresario. Y, y por eso les va bien, ¿no? O sea, porque también, o sea, vamos, porque es como una validación que ellos mismos se hacen, ¿no? Les va bien porque son buenas personas. Y porque son buenas personas tienen dinero. Y por eso Diosito las acompaña siempre, ¿no? Y ahí tienen como todo ese círculo pernicioso que les ayuda también a justificar todas esas acciones que realizan. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y lo vuelvo a decir, no caigamos en banalizar todo este tipo de cuestiones. De verdad sentí horrible ver tantos comentarios de gente que sigo, pues, minimizando este problema. Porque claro, no les afecta quizá cercanamente, ni históricamente. Y a veces es lo peor que podemos hacer, actuar con cierta banalidad, ¿no? Es decir, regresando al pensamiento de Hannah Arendt, eh, también en la banalidad hay un mal. Eh, Seamos críticos, críticas, por favor. No tomemos este tipo de cosas, eh, pues, tan a la ligera, ¿no? Porque y yo sé que de pronto,
para muchas personas el contenido que yo hago, pues, puede sonar, pues, ¿cómo decirlo? Puede sonar como un contenido de queja. Y a mí me gusta pensarlo y verlo de otra manera, ¿no? Mi contenido no es meramente que sea una persona quejosa o que sea una persona negativa. Más bien soy una persona y lo que intento hacer con mucho del contenido que subo es tratar de que tratar de ayudar o dar herramientas lingüísticas que se vuelven también en herramientas epistémicas y al mismo tiempo, una herramienta, que, es decir, al ser una herramienta epistémica sirve justamente para generar un cambio en el cómo tú ves y percibes el mundo. Todo esto lo hago porque creo que genuinamente las cosas pueden cambiar, pero creo que la única forma en que pueden cambiar estas cosas es si nos volvemos críticos, si dejamos de comportarnos banalmente frente al mundo. Y ojo, porque tampoco creo que esta sea una cuestión de estar parado en diferentes escalones éticos o morales y desde los cuales juzgar. Todos, todas, todos estamos aprendiendo. Y eso es, a final de cuentas, lo chingón del ser humano, ¿no? El ser humano, el ser humano tiene la capacidad de mejorar, pero por otro lado también tenemos la capacidad de empeorar, es decir, somos prácticamente como la única especie quizá que podemos volvernos más listos, pero también podemos volvernos más idiotas. Y etimológicamente la palabra idiota significa estar encerrado en tu propia idea, por eso comparten una raíz ideota, ¿no? O sea, con idea, ¿no? Eso significa idiota en términos etimológicos, ¿no? Alguien que está encerrado en una idea. Podemos podemos mejorar, podemos volvernos más inteligentes, pero también podemos volvernos más estúpidos. Y todo depende de las ganas que tengamos de estar enterados y escuchar y aprender. Si nos cerramos, el mundo va a seguir siendo igual de desastroso que lo ha sido siempre. Y yo sí creo que podemos cambiar, pero tenemos, pues, que estar por lo menos enteradas de todo lo que está pasando. En fin, pues bueno, fue un episodio un tanto visceral y obviamente súper improvisado. Espero que hayan llegado hasta acá y pues bueno, espero pronto, muy pronto poder estar o regresar a poder hacer algo cercano a esto, que lo podamos hacer también de manera regular. Se les manda un abrazo, mucho cariño por estar al pendiente de mi contenido y de escucharme y de compartirme.